¿Qué tal amigos? ¿Saben ustedes lo que es la tercera vía? Ahorita lo vamos a ver. Bienvenidos a Oasis Asesoría Financiera. Mi nombre es José Luis. Y ya platicamos el otro día, pues un poco del comunismo y por qué, pues no había funcionado en los países en los que se trató de implementar. Y también hablamos del capitalismo, donde, bueno, pues al principio funcionó muy bien, pero después pues ha tenido algunos problemas y últimamente como que ya tampoco está funcionando, ¿no? Entonces desde hace mucho tiempo se buscó pues una tercera vía, ¿verdad? Entonces, entonces y ha estado funcionando en varios países. Entonces, la tercera vía no es otra cosa que un punto intermedio entre capitalismo y comunismo, ¿no? Cuando hablamos de un sistema que está más pegado a comunismo que al capitalismo, pues hablamos de socialismo. Y si está más del lado del capitalismo, bueno, pues hay varias formas, ¿no? Hay varios lugares. En realidad, cada país al final acaba adaptando el sistema económico, pues a veces a su cuestión cultural, a veces a lo que le va funcionando mejor, a veces pues dependiendo las condiciones del país y demás, entonces lo van adaptando más o menos. Si es un país más pequeño, probablemente es un poco más fácil, si tiene menos población, ¿no? Entonces resulta que la tercera vía en realidad se ha implementado con bastante éxito en muchos países, ¿no? Entonces, bueno, digamos un poco para definir la tercera vía. En la tercera vía lo que pasa es que el Estado provee algunos de los servicios necesarios, ¿no? Entonces es una economía de mercado, se identifica principalmente con el capitalismo, pero lo que son algunos sectores estratégicos, digamos que el gobierno los retiene, los sigue utilizando y entonces con eso garantiza como el bienestar de la sociedad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este tipo de sectores puede ser el sector salud, la educación, la seguridad, las pensiones y demás, ¿no? Entonces, este tipo de sectores, pues el gobierno los sigue proviendo, sigue cobrando impuestos y sigue pagando por este tipo de cuestiones para que no caigan en la iniciativa privada. Y ya vimos que, pues no necesariamente la iniciativa privada es mucho mejor, ¿no? Hemos visto hace poco cómo la energía se privatizó en muchos países recientemente y resulta que han tenido problemas porque al subir el precio del gas y del petróleo, pues las empresas privadas lógicamente siguen buscando ser rentables. Si a ellos les suben los costos, pues tienen que subir el precio a las personas y resulta que el precio de la energía para las personas subió muchísimo. El precio de la luz, ¿no? Sobre todo en Europa, bueno, se les incrementó mucho la cuenta, ¿no? Entonces, en un gobierno donde digamos, la luz, la energía sigue siendo pública, bueno, pueden en determinado momento optar por subsidiarlo un poquito, ¿no? De forma temporal y de esa manera, pues la cuenta de la luz para las personas a lo mejor no sube tanto, o sube pero un poco menos y ya cuando se regularizan los precios, igual ya pueden disminuir el subsidio, pero las personas no lo sienten tanto, ¿verdad? Entonces, y este tipo de cuestiones también se caracterizan generalmente con que los impuestos pues son más altos, ¿verdad? Debido a que a varios sectores siguen siendo protegidos por el gobierno o llevados a cabo por el gobierno, pues realmente los impuestos son un poco más altos, ¿no? Entonces, y lo que hemos visto es que generalmente si las personas perciben que realmente sus impuestos están sirviendo bien, están de acuerdo en que sean un poco más altos, siempre y cuando pues se note, ¿no? Se note que esos impuestos pues están realmente desarrollando al país, ¿no? Entonces, esta tercera vía también surge en 1946, entonces también terminando la Segunda Guerra Mundial, inmediatamente pues hubo países que estuvieron del lado del capitalismo, hubo países que se fueron del lado del comunismo, pero algunos países como que sí empezaron a ver pues que querían algo intermedio, ¿no? Que ninguna de las dos posiciones los convencía del todo y fueron desarrollando su propio método, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos de estos lugares donde
se desarrolló esta tercera vía, tenemos por ejemplo lo que se llama el modelo nórdico, ¿no? Que fue donde se implementó principalmente en Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, un poco Países Bajos. Y este modelo nórdico se caracteriza, además de los altos impuestos, porque le dan más importancia a la parte de educación, ¿no? Entonces se han ido un poquito más de promocionar, mejorar y darle educación de calidad a sus gobernados. Y bueno, de ahí se desprende una serie de cosas, ¿no? No quiere decir que desatiendan los otros sectores, pero le dan una importancia principal a este tema de la educación. Tenemos, por ejemplo, lo que le llaman el modelo continental. Este se ha implementado sobre todo en Austria, Bélgica, Francia, Alemania y Luxemburgo, donde es un poco como más equilibrado, ¿no? Tenemos también lo que le llaman el modelo anglosajón, que también es un tipo de tercera vía, que se implementó principalmente en Irlanda, en Reino Unido y demás. Ahí donde a lo que le dan más importancia es a la parte del empleo, ¿no? Que tengan empleo para todos y que cuidan mucho ese tema del empleo, ¿no? Y también tenemos lo que se llama el modelo mediterráneo, que se implementó principalmente en países como Grecia, España, Italia y Portugal, donde le han dado más importancia al tema de las pensiones, digamos, ¿no? Entonces podemos decir que estas son las pequeñas diferencias. Son muy pequeñas, en realidad todos estos países han cuidado, pues digamos, el bienestar de su población, pero algunos le dan una importancia un poquito mayor a algunos temas, ¿no? No quiere decir que descuiden los demás, pero le dan un poquito más de importancia, ¿no? Entonces, ¿cuáles las ventajas que tiene este sistema? Bueno, pues el tema de los derechos humanos, pues lo cuidan un poco más, la redistribución de la renta y bueno, los programas sociales pues funcionan bastante eficiente, ¿no? ¿Cuáles son las críticas que recibe a veces esta tercera vía? Bueno, pues al haber altos impuestos, bueno, pues hay algunas personas que no están de acuerdo. Las empresas también pagan altos impuestos, entonces a lo mejor no pueden crecer tanto como otras empresas, a lo mejor en otros países, probablemente en las empresas como en Estados Unidos, por eso es que a lo mejor crecen más, ¿no? Las empresas europeas a lo mejor crecen un poco más despacio porque tienen que pagar impuestos altos, pero bueno, pues todo eso como que se redistribuye, ¿no? Pero bueno, esa es una de las críticas que recibe a veces estos sistemas, ¿no? También hay una tendencia, un estado más grande, porque bueno, hay más recursos que administrar, entonces bueno, llega a pasar. Y también pues siempre está presente esa crítica de que la iniciativa privada lo haría mejor, lo haría más eficiente, ¿va? Pero bueno, ya hemos visto que pues ese argumento últimamente no ha estado funcionando, porque hemos visto que en algunos países, algunos sectores que se le dejaron a la iniciativa privada, pues probablemente funcionaban mejor, pero también les salía más caro a las personas, ¿no? Entonces ese argumento como que últimamente ya no ha tenido tanta validez, ¿no? Entonces, bueno, de eso se trata la tercera vía, ¿no? Recibe varios nombres, en algunos lugares le llaman socialdemocracia, en otros lugares le llaman tipo estado de bienestar, ¿no? Entonces, entonces, cuando ustedes escuchan este tema de estado de bienestar, pues también se refiere a este tema de la tercera vía. Como les digo, en cada país lo han adaptado de distinta manera, ¿no? Entonces, a veces es un poco difícil saber exactamente qué país. Y lógicamente cada partido dentro de esos países, pues hay veces que van más de un lado, a veces que más del otro, pero bueno, generalmente mantienen sus ideologías más o menos parecidas, ¿no? Entonces, pues así es este tema de la tercera vía. Desde mi punto de vista es lo que funciona mejor, ¿no? Ya hemos platicado pues que el comunismo realmente no solucionó mucho, más bien causó muchos problemas, ¿no? Los pocos países donde todavía queda un comunismo más puro, pues no le están pasando bien. Y el capitalismo, pues estamos viendo que también, pues ya tiene algunas deficiencias importantes, ¿no? Los países que son netamente capitalistas están teniendo algunos un poco más de problemas, ¿no? Entonces, sobre todo en el tema de redistribución de la riqueza. Entonces, a mí me parece que un modelo más como estos de la tercera vía, estado de bienestar, socialdemocracia, funciona un poco mejor, ¿verdad? Entonces, bueno, pues este es mi comentario el día de hoy. Comenten qué les pareció, si están de acuerdo
con mi apreciación o qué opinan ustedes. Y bueno, si es así, si les pareció interesante la información, pues consideren suscribirse al canal y darle a la campanita de notificaciones, ¿verdad? Hasta luego.